Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Austin Latinx, el podcast, les damos la bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy hablaremos acerca del suicidio en los jóvenes. ¿Qué es lo que empuja a los jóvenes a tomar esa decisión? Platicaremos con dos profesionales en la materia, así es que no se vaya, quédese. Esto es Austin Latinx. Buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí, yo soy Jorge Iturralde. Les damos la bienvenida. Antes de presentar a los invitados, quiero decirles que esto va a ser un tema muy delicado. Nosotros no estamos dando una consulta. Obviamente, aunque hablaremos con un psicólogo, esto no es consulta. Cada persona tiene un caso diferente. Austin Latinx es un espacio creado para informar, conversar y reflexionar sobre los temas que impactan a nuestra comunidad. El suicidio es uno de ellos. Este podcast nace con la idea de abrir un diálogo no solo con dentro de la comunidad LGBT+, sino también con todo el entorno que forma parte de ella. Y bueno, aquí hablaremos muchas cosas de cultura, sociedad, salud mental, derechos y experiencias reales. Tendremos invitados. Los invitados de hoy son especiales, profesionales. Vamos a tener psicólogos, vamos a tener activistas y también personas comunes como tú y como yo, que vamos a tener historias y perspectivas que compartir. Austin Latinx es un espacio, recuerda, esto es un espacio para intercambiar pensamientos y con profesionales, con gente que sabe. Y por cierto, les voy a dar la bienvenida rápidamente, pero sin antes decirles que hoy es 1 de mayo de 2026. Hoy es viernes, un viernes lluvioso aquí en la ciudad de Austin. Le doy la bienvenida primeramente a las damas. Mayra Janet, Grief Recovery Specialist. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Este va a estar bastante informativo y un poco doloroso también de escuchar. Definitivamente, ¿no? Me tuve muy largo el intro, pero bueno, es que hay que decirles, aunque tenemos a José Luis, que en este momento lo va a presentar, psicólogo, pero es un psicólogo especialista en temas de familia y de autoestima. Ya lo hemos tenido en 2 podcasts anteriores, siempre agradecidos con Mayra primeramente, con José Luis, también muy agradecidos, José Luis, que te tomes el tiempo de compartir con nuestra audiencia estos temas tan importantes. Bienvenido, José Luis. Jorge, buenas tardes. Un placer siempre y sobre todo compartir hoy mesa de honor con Mayra. Muchas gracias. El tema sí delicado, pero desde mi punto de vista muy importante tocarlo en estos niveles porque, híjoles, nos vamos a ir dando cuenta que en las causas de muerte de los jóvenes, adolescentes principalmente, vamos a ir descubriendo qué lugar ocupa esta situación y por qué es tan importante abordar el tema. Y permítanme empezar. Yo quiero empezar con un tema. Hace no mucho tiempo fuimos varios publishers con una psicóloga. Tuvimos una plática con ella. Y ella nos platicó de un asunto, de un tema, un caso que ella tuvo. Una persona, un jovencillo, se encerró en el baño de su casa, la mamá lo estaba esperando a comer, de repente vio que no bajaba, subió y vio que la puerta estaba cerrada, no contestaba, abrieron la puerta como pudieron, lo encontraron en el suelo tirado, se había tomado pastillas, muchas pastillas, entonces se lo llevan al hospital, el niño se recuperó, un día después despierta. Y lo primero que le dice a la mamá, cuando ve a la mamá, al papá, a los hermanos, todos afligidos, todos tristes, preocupados, pero a la vez contentos, porque lo tenían vivo ahí, lo primero que dijo el niño fue un reclamo para la mamá. Le dijo, ¿por qué me salvaste? José Luis, empezamos contigo.
A tus órdenes, gracias. Permítanme iniciar un poquito para ir entendiendo, aunque son situaciones obvias, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el suicidio? Y el suicidio es un acto deliberado de acabar con la propia vida. En esta narrativa y en esta historia que tú comentas, Jorge, pues esa era la intención del joven. La razón es que afortunadamente para todos solo terminó en una alternativa y en una opción. No la concluyó. Claro, debieron de haber venido trabajos posteriores para entender por qué la causa de la búsqueda de quitarse la vida, pero esto es tan común, Jorge, como para entender que, mira, rápidamente te lo digo, en México es la tercera causa de muerte en los jóvenes más o menos entre 14 y 24 años. En Estados Unidos, y esto no lo digo yo, son estudios presentados, en Estados Unidos es la segunda causa por el mismo tema. Y en Japón, que a pesar de que ha disminuido desde hace más o menos 5 años, en Japón sigue siendo la causa número 1 de los decesos de los jóvenes en el mismo rango de edad. Entonces, ya no, claro que esto pues es un caso muy importante de salud, ¿no? Déjame poner, ahorita que dijiste Japón, hay una montaña, la montaña, bueno, el bosque que le llaman el bosque, pero es una montaña Aokigahara, creo que se llama Aokigahara. Esta es, incluso hay películas y todo, porque lo usan como ritual los jóvenes. Van y se pierden en el bosque y se matan en el bosque. Hay entre 100 y 120 suicidios por año, según la BBC. Estamos hablando de que se muere en promedio, bueno, no en promedio, pero cerca a una persona cada 2 días se va a suicidar a este lugar y no hay quien los detenga. Es muy, muy curioso, no curioso, pero es muy raro entender las causas de la diferencia entre los países, ¿no? Porque estamos hablando de Japón. Yo quiero pensar que no se suicidan porque tienen hambre o porque no tienen dinero, ¿no? Es un país económicamente mejor que muchos otros. Mayra, ¿qué piensas? Ay, mira, tengo como una pregunta y una curiosidad en respecto a toda esta información que están dando. Como papás, me pongo en el lugar de los papás, ¿no? En este caso, la mamá que lo salvó, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú como papá que te dicen esto? ¿Dejarlos que hagan esto? O sea, ¿dejarlos que ellos decidan de su vida? ¿O forzarlos a vivir una vida que no quieren vivir? O sea, ¿cuál es lo sano? Híjole, esta es una pregunta muy, muy cruel. José Luis, no creo que los debemos de dejar que hagan lo que quieran, porque vale. va a ser dejarlos que se suiciden, ¿no? No, pero ahí tienen cierta edad y a veces no, o sea, sí, mi respeto es, o sea... No, tienes mucha razón, porque no puedes esconder las pastillas, no puedes esconder los cuchillos. Van a agarrar los calcetines, no puedes esconder, sí, claro. ¿Sabes? O sea... no puedes esconder, incluso si vives en un segundo piso, te tiran de... O sea, de que se quieran suicidar, con cualquier cosa lo pueden hacer. Sí, y he escuchado y mirado otras historias donde los papás dicen, ¿te tengo que decir adiós? O sea, están aceptando que no tienen opción, pero en este caso nunca lo he visto por un lado psicológico, ¿no? A ver, platícanos un ejemplo. Miré una historia de una mamá que el hijo pues, quería hacerlo y lo había intentado todo. Le dijo, ok, mamá, voy a ir al terapeuta. Ok, voy a ir a hacer aquello. Ok, voy a hacer todo lo que tú me pidas para poder no tener estos pensamientos, no vivir con todo esto. Y hizo todo. Y un día dijo, mamá, ya hice todo. Y aún así me siento igual. Y le dice la mamá, ¿pero qué hago? Es que va a pasar y lo voy a hacer. Entonces no sé cuándo, ni cómo, ni te lo voy a decir, pero te voy a dejar ir. Entonces ese chavo se avienta del 5º piso, desde en cuanto su mamá cerró la puerta, salió volando y ella no se dio cuenta. Uh-huh. Hasta, pues obviamente unos momentos después oyen
un grito abajo y salen corriendo. Pero la mamá tuvo la oportunidad de decirle adiós, tuvo la oportunidad de abrazarlo y todo. Entonces, me costó bastante pero mentalmente no pudo eso. evitarlo. O sea, tuvo no la podemos oportunidad de decirle evitarlo. adiós, pero Entonces, yo quiero como pedirle mamá, ¿qué haces tú? Sí, yo quiero pedirle emocionalmente? exactamente eso a José Luis. José Luis, ya tenemos aquí un caso. Vamos a decir, Mayra es la mamá de este niño. Antes, ok, todavía, hagamos de cuenta que todavía no se aventó del quinto piso. ¿Qué puedes hablar tú con ella primero antes de hablar con el niño? Bien, yo creo que la respuesta es muy simple. Si tú tienes un hijo que le está doliendo la muela y le duele mucho y está tirado en la cama porque mamá me duele mucho, ya no lo soporto, normalmente, ¿qué haces? Lo ayudas y lo llevas al dentista, ¿no? Si tienes un hijo que tiene una gastritis muy fuerte y que le está doliendo mucho el estómago y que se retuerce del dolor y que todo lo que come le hace daño o lo tiene que sacar, en fin, mamá me duele mucho, ¿qué haces? Lo llevas con el gastroenterólogo. Y así nos podríamos Pues sí, ir un pero dolor de... sí, espérame. José Luis, voy a ser sarcástico, pero no lo puedes llevar a la funeraria para que escoja su ataúd. No, exacto. Pero lo que te está mostrando el niño, en este caso, es que tiene un problema. Tiene un problema de salud. Pongámoslo bien en claro. Los suicidios en todos los países es un problema de salud. Entonces, el niño, el joven, tiene un problema de salud. Hay que atenderlo. Okay. Y eso hay que atenderlo, hay que llevarlo con un especialista, desarrollar una serie de técnicas para lograr consolidar su salud, en este caso, su salud mental y su salud emocional. Entonces, la pregunta de Mayra, ¿lo dejamos que se suicide? Pues claro que no. Vamos a tener que atender el problema de salud y vamos a tener que llevarlo a un buen camino. Claro, ahora lo que hay que hacer es descubrir cuál es el factor por el que tiene esa necesidad de quitarse la vida. Y como este tema es multifactorial, entonces hay que evaluarlo, además multicultural. No son las mismas razones en lo particular en los suicidios de los jóvenes en Japón que en los suicidios en los jóvenes de México, por ejemplo. Hay que descubrir cuál es el factor principal por la que te lleva a tomar esa decisión y después corregirlo. Y es tan simple como que te puedo decir que un porcentaje muy alto de los jóvenes, cuando se han quitado la vida, por lo menos en México, ha sido por un desamor, porque un novio o una novia por ahí tronaron, tuvieron dificultades y dijo, si ya no es con él, ya no quiero vivir, ¿no? Y lo cumplió. Entonces, como para que pongamos solo un ejemplo, claro, puede haber esquizofrenia, desde luego que puede haber esquizofrenia, puede haber algún tema de abuso de estupefacientes, también es el terreno, pero también hay terrenos muy importantes y en este momento, en esta sociedad, que tiene que ver con la presión social y familiar para conseguir el objetivo que te trazaron desde chiquito, que es lo que llamamos ser triunfador en el ámbito social. Por ejemplo, sacar la mejor universidad, las mejores calificaciones, el mejor empleo, las mejores condiciones de empleo, etcétera. Hay personalidades que no aguantan esa presión y el camino fácil, lo entrecomillaré, pues es, y luego, ¿por qué no me quito la vida? Porque ya no quiero vivir así. José Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón. A la orden. Perdón que te interrumpa, lo que pasa es que no que se me olvida. Okay, cuando yo dije que si los dejamos vivir o eso, no me refería, o sea, no hacer nada. Me refería es hacer todo. Pero es que antes de sí, eso. Se oyó como que... Ándale, como que bueno, ya ajá, muerte. No, era hago todo. O sea, en historia, este niño hizo todo. Fue a la terapia, fue todo con su mamá. Hizo lo que su mamá dijo, voy a hacer lo mejor para sanar, pero no pudo. Una pregunta, ¿qué te llegó a platicar la mamá? ¿Qué tipo de problema tenía el niño? No encontraron, tomó medicamentos, fue a terapia. Pero él, ¿por qué se quería morir? ¿Sentía menos? Sentía depresión.
era una depresión como que era aguda, la depresión del niño, en muchas formas, pero era como dice José Luis, ¿no? Hay personas que tienen un problema mental, un problema de como psiquiátrico, y que a veces ni con medicamentos se pueden mejorar. Hay gente, de hecho aquí en Austin hay varios, cada año hacen entrenamientos de depresión aguda, que ya han hecho todo y que pero no en les jóvenes, cambia. ¿qué tipo de depresión, José Luis, No sé, eso es puede una tener un joven? Exacto, era lo que quería poner una segunda pregunta. Ok. Dale. Luis, dale. ¿Qué tipo de depresión puede tener un joven de 15 años? Las mismas que tienes tú, solo que con una madurez mental mucho menos capacitada. Desde el saca bien la escuela por la beca, por ejemplo, o el no le gusto a la persona de la cual creo que estoy enamorado, o la presión social, inclusive, y aquí vale la pena mencionarlo y puntualizarlo muy bien, sobre la preferencia sexual, que puede ser inclusive en un discurso, hasta lo pueden convencer de que defraudó a la familia por tener una preferencia sexual, digamos que diferente de lo ortodoxo. Es decir, por eso es multifactorial, porque los factores son enormes, desde luego de tipo social, que es donde nos estamos enfocando, pero también hay un tema muy importante que es un tema neuronal, y aquí sí tienen que ver con la neuroestimulación y una serie de factores que ya no vamos a entrar en el detalle científico para no aburrir a la audiencia, pero hay factores neuronales en los que podemos tener insuficiencia y eso provoca una desestabilidad, en la cual nos puede llevar a tomar determinadas decisiones, inclusive en la característica de lo que mucha gente llama depresión. Yo empiezo por la tristeza y luego un tema depresivo que se convierte en patológico y que nos lleva no solo a querernos quitar la vida, porque esto es bien importante. Para querer quitarnos la vida, no tenemos que estar incapacitados. Y una depresión patológica nos incapacita. Entonces, no podemos a veces ni movernos ni levantarnos de la cama. Entonces, posiblemente ni siquiera podamos buscar cómo quitarnos la vida. Sigue siendo grave, pero la gravedad viene cuando empezamos a salir de la depresión. Solo por dar un ejemplo, ya me siento con las fuerzas suficientes como para aventarme desde la ventana, como el caso que acaban de narrar. Entonces, los factores son enormes, y ese comentario que hicieron me parece fundamental, porque suponemos que por ser niño o por ser adolescente, creemos que no tienen las mismas presiones del adulto. Pues es que no pagan teléfono, no pagan luz, no tienen la responsabilidad de mantener a 2, 3 niños, ¿no? O sea, por eso es más que nada la pregunta. Sus presiones deben de ser, no sé, de las materias en la escuela, quizá de la pareja, pero José Luis, yo antes de dejarle a Mayra su pregunta, ¿por qué es tan diferente nuestra generación a esta generación? Mira, sí, también es una enciclopedia totalmente, pero en términos generales es por la exigencia. Y déjame yo poner un factor, esto asumo la responsabilidad del comentario, porque es mi punto de vista en base a la experiencia. El vivir una realidad alternativa, como nos marcan los hoy medios de comunicación, internet, en fin, todas esas cosas, las películas, los programas, que puedo yo viajar ahorita en 5 minutos estoy en París, viviéndolo, etcétera, etcétera, es una realidad alternativa que podemos tener niños en esa realidad 17 horas continuas, es decir, la hacen su realidad, y al sacarlos de ahí, es un golpe emocional muy importante, es un shock que en muchas ocasiones la inmadurez no nos permite soportarla. Y si no, podríamos revisar muchos casos en los que los papás, por reprender o por corregir situaciones con los hijos, se nos hace muy fácil quitarles el teléfono celular o la laptop o la tableta, lo que quieran, y nos damos cuenta que los niños, como si les hubiéramos quitado un riñón,
son capaces, y ya hemos visto muchos casos, de hacer hasta lo imposible por el tema, ¿no? No me quiero ir muy lejos, pero es verdad. Lo que estaba diciendo él ahorita, miré también otra cosa, que un niño, de hecho, golpeó en la cabeza a su mamá muchas veces para quitarle el teléfono. Sí. Es exagerado. Y le destruyó aparte la sala o alguna cosa así, ¿no? Sí, la mamá murió. La que yo miré murió de concussion. ¿Sabes lo que estaba diciendo ahorita José Luis? Como para unir todo el resumen de lo que le estaba diciendo, lo que yo entendí, y eso me lo corrigen, por favor. Entonces, como los factores principales, más o menos, sobre todo, yo me estoy enfocando ahorita en los niños que están saliendo del closet, como decimos, ¿no? Los niños que se están cambiando de sexo, niños que decidieron decir, sabes que soy gay, soy esto, me gusta diferente, esto, el otro. Los factores principales cuando alguien se decide quitar la vida en estas situaciones son el rechazo familiar, lo que estoy escuchando, el bullying constante, la presión social, que es la imagen, cómo encajar en esto, en otro, el aislamiento emocional, porque pues ya no tienen mucho cómo conectar con otras personas, y la falta de apoyo o un espacio de seguro, ¿no? La falta de apoyo, pues a veces sí tienen un número telefónico donde marcar y todo esto, pero a veces no sientes seguridad ni siquiera de llamarlos, ¿no? O de ir, o no tienen la capacidad porque todavía no eres adulto o manejas o no tienes un teléfono aún, ¿no? Donde agarrar. A veces son niños de 6, 7, 8 años. Y lo que yo entendí por lo que me estaba diciendo José Luis, es que la parte psicológica que estaban hablando es que es como que era como un conflicto de identidad y como que también procesan una especie de como venganza o culpa interna de ellos mismos, ¿no? De cómo los ve la gente, cómo son ellos y así una identidad diferente. Una ansiedad o depresión, que estamos hablando de eso, la sensación de no pertenecer a ese mundo afuera o dentro de, ya sea redes sociales o dentro de su cabeza, ¿no? Uh-huh. Y la desesperanza, el sentir que nada va a mejorar. ¿Eso es correcto? Desde luego, gracias. Sí, desde luego que todo lo que narras y todo lo que enumeras, desde luego que son factores. Son esos y muchos otros más, ¿no? Por ejemplo, el abuso de estupefacientes, el alcoholismo. Desde luego que hay un factor, perdón, pero la palabra no me gusta usarla mucho, pero la voy a ocupar. El famoso hoy bullying, que representa mucho a nivel social, todos esos, cuando no logramos tener una personalidad bien estructurada, nos generan vulnerabilidad y nos sentimos ya dueños de nada, y en muchas ocasiones, precisamente por lo mismo, pues jóvenes se les hace muy fácil decir, ya me voy de este planeta, ¿no? Pero hay algo muy importante que también debemos de tomar en cuenta. Muchos de los jóvenes en venganza, así como hicieron la narrativa de que el hijo mató a la mamá por un desaguisado de esa naturaleza, también puede ser al revés. Me voy a quitar la vida solo para darte en la torre a ti, para que nunca puedas vivir a gusto con la culpa, y me la voy a... Y claro, con motivo de venganza, y por eso me voy a... Perdón. Oye, José Luis, claro. Ahorita que dices, y obviamente escucho a Mayra de los cuidados que ahora tenemos con los niños, de cómo ahora se le pone una atención diferente a los niños. ¿No será, y lo voy a decir con todo respeto para todo el mundo, no será que los nuevos papás estamos creando niños muy frágiles? Sin duda alguna, tenemos un factor mucho más vulnerable. De hecho, por ejemplo, las estadísticas, lo que nos marcaba la tradición de hacer un calificativo de las etapas de crecimiento, nos marcaba la adolescencia por ahí entre los 12, entre la pubertad 11 años, 16, 17, 18, ya exagerando, íbamos saliendo de la adolescencia. Hoy creo que todos conocemos a un joven de 24, 26 con un comportamiento de adolescente, con una etapa de madurez estrictamente emocional, que nos sorprende mucho.
Y podemos encontrar gente de 40 años que también siguen en la fiesta como si estuvieran todavía en la juventud desenfrenada de los 20, digamos. Y viviendo con Porque sus papás. la etapa de ir madurando se ha ido alargando, producto desde luego de las comodidades que existen a nivel social, desde luego en términos muy generales de la poca exigencia en algunas cosas, pero sobre todo, y tienes mucha razón, Jorge, de que los papás en algunos terrenos hemos sido muy laxos en el tema educacional, un producto un poco de que nos han rebasado los medios de comunicación y otro poco porque nuestra cotidianidad de estar constantemente produciendo para generar un buen recurso económico nos puede dejar un distractor que no nos permite acercarnos lo suficiente a los hijos. Sí, Sigue siendo multifactorial, pero sigue la suma de todo, ¿no? sí. José Luis, eso que tú estás comentando pasa incluso con todos los niños, ¿verdad? No nada más niños que están saliendo del closet, no nada más niños con todo este tipo de problemas. Eso que estás comentando también es una parte social, porque tú puedes ser una persona fuerte. A mí me han visto feo cuando yo le digo a mi hijo, ok, estoy en el estudio donde trabajo, y él me ayuda a lavar ciertas cosas, a limpiar ciertas cosas, y la gente me ve así como que estás mal, él tiene 9 años. Y yo le digo, el niño le pago, él tiene su trabajo. No, bueno, y él ahorita tiene le todo pagas. esto. Antes no nos pagaban. No, así, no, pero en mi casa él tiene su responsabilidad y esa es para todos, ¿no? Pagamos el plato de sopa. Simplemente, ¿no? Entonces me ven feo. Y yo le digo, no, es que mi niño, él tiene su dinero, él es responsable y todo, wow, o sea, se quedan. Pero imagínate que mi niño escuche que cada quien me ve así feo o que me digan, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no le das mejor en casa y todo? Como el estilo que me están comentando ahorita. Y yo soy single mom, le digo, soy una mamá soltera, yo no puedo estarle dando todo a él y cubrir todas las necesidades que él puede hacer poco a poco, ¿no? Lavar un platito, levantar su platito y todo. Es una responsabilidad que nosotros nos enseñaron y yo lo continúo porque es difícil una sola persona. Fíjate, si nos vamos, Mayra, un poquito, y José Luis, si nos vamos un poquito más para arriba, ahorita ves un niño de 20 años y dices, oye... de 16, mentalidad de 16. No, o sea, sí, o sea, lo ves así como muy, muy frágil, como que no sabe hacer nada. Y a los 20 años, mi papá ya tenía un hijo. A los 22 años mi papá ya tenía 3 hijos. O sea, bueno, y estoy hablando de que mantenía una casa y de que mantenía todo. Y bueno, esa generación de padres, desde la edad que ahorita todavía da miedo, en aquel tiempo mandaban en el mundo. Claro, 19 años, ya entonces, éramos todos unos independientes. ¿Qué hacer? Nos quedan 2 minutos, José Luis. Una pregunta Dale, más. dale. Espérate, es que está súper importante. Lo que pasa es que como estamos hablando de todo esto de que los niños se hacen daño y todo, y la parte del abuso sexual dentro de esa... Lo que te voy a preguntar esto porque lo quiero para la próxima vez que lo vean. No, yo creo que deja la pregunta para el próximo programa. Pero déjala como una pregunta entonces. O sea, dale. ¿Qué ocasiona que estas personas abusen de niños o por qué y quiénes, ¿sabes? Y estás hablando de adultos. Sí, que abusen o porque estos niños que están pasando por no saben si son o no son gay o otra cosa, o que les gusta o que no les gusta, tienen más susceptibilidad a ser abusados sexualmente. A lo mejor podemos dejar esto para lo siguiente, definitivamente. Pero es súper importante y he visto, bueno, he estado analizando y buscando mucho aquí, aparte que pues me ha pasado muchísimo en las terapias que hacemos, esta parte, ¿no? Que porque estas personas alrededor, la sociedad y todo, tienden a dañar a estos niños son más susceptibles de tener este tipo de abusos que un niño que no es homosexual. Y también debo agregar algo ahí. Los que están ya de 20 a 30, también hay muchos que están esperando la oportunidad de tener solo a alguien para abusarle. José Luis, tenemos un minuto para que concluyas. Es más, de esto yo creo que lo dejamos, ¿no? Voy a dejar la respuesta para el siguiente programa, ¿verdad? Pero voy a sumar la pregunta. Voy a sumar la pregunta estrictamente en el terreno de lo que estamos hablando. El abuso en jóvenes también es un factor muy importante para el suicidio.
El abuso, que normalmente viene de gente muy cercana, es a veces imposible de superar. De hecho, nunca es posible en inmediato, a menos que ya recurras a una serie de apoyos, que por supuesto de los más recomendables siempre será un apoyo psicológico. El factor es muy importante y el factor nos lleva, por supuesto que un abuso físico de ese tipo de índole sexual nos lleva y nos marca en la vida hacia un terreno totalmente diferente que yo tenía trazado antes de. ¿Por qué existen los abusadores, digamos? Wow, la respuesta no dejen de escucharla en el siguiente programa. Claro que sí, sí, definitivamente el próximo programa vamos a hablar acerca de eso. Mayra, me despido de ti. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias, José Luis. Es muy interesante todo esto y me ayuda bastante a mí para apoyar también a las personas que están conmigo. Antes de despedirme de José Luis, quiero decirles que en la pantalla usted ve los teléfonos de instituciones y lugares de apoyo. Si usted tiene una crisis, si su hijo tiene una crisis, si escucha y tiene miedo por lo que está pasando con su hijo, hay siempre una institución en el gobierno que ayuda para que usted pueda, pues sí, obviamente actuar y no dejar que pasen las cosas que, pues obviamente que no deberían de pasar. José Luis, muchísimas gracias. Jorge, Mayra, auditorio, siempre un placer y siempre nos quedan cosas en el tintero y nos quedó una más importante, pero un placer siempre compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Claro, no, y la próxima semana seguimos, señores. No se olviden ustedes que Austin Latinx es un espacio, si tienes preguntas, temas que te gustarían que abordemos o quieres participar en la conversación, escríbenos y dinos, síguenos en nuestras redes sociales. Acuérdate, aquí puedes participar con tu nombre o como anónimo, y Austin Latinx lo hacemos para escuchar, aprender y seguramente construir una mejor comunidad. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Jorge Iturralde. Pásela bien.